Bueno, entonces, como les decía, comenzamos con la unidad número 6, que se denomina derivada. Y comenzamos con lo que sería, damos inicio a lo que damos en llamar cálculo diferencial. En este diagrama, en este mapa, voy a hacer un poquito más chico para que lo puedan ver, ¿ven? Les explica un poco en qué consiste esto. El análisis matemático, que es lo que incluso está puesto también algo en el inicio del aula virtual en la que yo les he preparado. Habla un poquito de esto mismo, ¿ve? Comprende dos grandes ramas, que son el cálculo diferencial y el cálculo integral. ¿Qué se estudia en el cálculo diferencial? La derivada. Y en el cálculo integral, justamente, la integral. Por eso está menos desarrollada, porque esto lo vamos a hacer cuando entremos al cálculo integral. ¿Qué se estudia allí? La integral indefinida, que está abreviada, integral también está abreviada con I, definida. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que vamos a ver casi al finalizar el año. Ahora nosotros vamos a mirar toda esta otra rama de la izquierda. ¿Qué decíamos que se estudia en el cálculo diferencial? La derivada. ¿Y qué es lo que vamos a recorrer en esta unidad bastante larga? Son los procedimientos generales de derivación. Antes de ellos vamos a ver, bueno, la definición, etcétera, cuándo una función es derivable, etcétera. ¿Y qué más surge cuando se estudian las derivadas? Las aplicaciones que tiene la derivada. La primera es justamente la que da origen al concepto de la derivada, es recta tangente. Y en distintas unidades vamos a ver lo que vemos acá. Otras aplicaciones son lo que vamos a ver, lo llamado monotonía, que es crecimiento, decrecimiento, valores extremos, concavidad, diferencial, regla de L'Hopital. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe. ¿Chicos? No, profe. No, profe. Bueno, entonces, ¿qué objetivos nos pretendemos con esta unidad? Interpretar la derivada de una función a partir de su relación con los conceptos de razón de cambio y límite, que es cómo se define. Interpretar geométricamente la derivada de una función en un punto mediante su relación con la definición justamente de recta tangente, que es la interpretación geométrica, que lo vamos a volver a ver en la próxima unidad. Y calcular las derivadas de funciones aplicando los teoremas y fórmulas correspondientes, que es justamente todo lo que acabamos de dar, que es lo que comprende los procedimientos generales de derivación. O sea, calcular las derivadas de diversos tipos de funciones aplicando todas esas fórmulas y reglas. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que necesitamos para estudiar esta nueva unidad? Justamente, acá les explica que la definición de derivada de una función es muy sencilla, ya que se trata de un límite con una forma particular. Entonces, para entender toda esta unidad, necesitamos tener los siguientes conceptos estudiados, que ya lo hemos visto, como ser el de funciones. ¿Qué más? Límite de funciones y continuidad de funciones. Acá están, de manera resumida, las definiciones. Y entramos entonces al de la derivada. Acá al comienzo están dos matemáticos que son los que dieron origen a esta rama que se conoce con el, digamos, del cálculo diferencial, que en aquellos años no era como cálculo diferencial, sino tenía otro nombre. Uno es, ustedes lo deben conocer, Newton, y el otro es Leibniz. Newton también fue físico, así que también lo mencionan cuando estudian en la física. Ellos dos son contemporáneos, fíjense, en el año 1643 y en el otro, Leibniz, 1646. Uno alemán y el Newton, que es inglés. El Newton es físico, matemático, fue filósofo inglés. En cambio, Leibniz, filósofo, matemático, lógico, jurista, político y bibliotecario, y fue
alemán. Bueno, veamos. Me demoro porque ya empiezan a aparecer chicos de gotera para entrar. Bueno, veamos un poquito en qué consiste todo esto. Nosotros en la unidad número 4, recuerdan, hemos estudiado el concepto de límite de una función y hemos utilizado ese concepto para definir el de continuidad de funciones. Sin embargo, muchos problemas que se plantean en el cálculo, ya sea diferencial o integral, dependen de la determinación de la existencia y valor de un límite. Entre esos límites hay uno en particular que se presenta con frecuencia y el que se le da el nombre de la derivada. Entonces, ¿qué es la derivada? Justamente es un límite con una forma particular. Entonces hemos estudiado, nosotros hemos dicho que cuando hemos comenzado la unidad de límite, todas nuestras sucesivas definiciones son a través del límite. Las dos grandes definiciones que vamos a encontrar son la de derivada y la de integral. Es decir, hay toda una deducción para llegar a la definición de la derivada de una función en un punto y también toda una definición para llegar a la de la integral. Entonces eso tiene que prestar atención. Ahora bien, vuelvo a repetir entonces qué es la derivada. No es otra cosa que un límite con una forma especial. Y ahora, ¿cómo surge este concepto de la derivada? Históricamente, el concepto de derivada se originó en el problema geométrico de encontrar la recta tangente, vean el gráfico que está a la par, ven, a una curva en uno de sus puntos. Y era generalizar, porque si alguien mira esta recta que está trazada con rojo, y puede decir, profesora, no es tangente porque la está cortando. El concepto de tangencia lo tenemos de una circunferencia que la recta le intersecta a la misma en un punto. Entonces acá se está hablando de restringirlo a un entorno del punto. En un entorno del punto, esta recta que está dibujada con rojo la corta en ese punto. Entonces más allá ya no nos interesa, ¿ven? Que sería esto que la corta en otra parte a la curva. Bueno, después ese fue el origen que dio lugar a después a definir justamente la derivada de una función en un punto. El querer encontrar cómo se podría encontrar la tangente a una curva, como esta que está con negro, en uno de sus puntos. Después, con los años, se vio que el estudio de las variaciones, que es lo que vamos a ver a continuación, de una función, también se podía aplicar de manera similar al empleado en los problemas de la tangente. Surgen así las nociones de razón promedio de cambio o razón de cambio promedio, razón instantánea. Esta última se emplea en diversas ramas de la ciencia, como ser en la física, en la economía, en la química, en biología, etc. En la física, la velocidad media es una tasa promedio o razón de cambio promedio. Y la velocidad instantánea justamente es una razón instantánea, que es lo que vamos a ver. Justamente la velocidad instantánea es la derivada del espacio con respecto a ¿quién? Al tiempo. Al tiempo, muy bien. A partir de velocidades medias o de velocidades promedio, se obtiene lo que sería la velocidad instantánea. ¿Y qué es la velocidad instantánea? Es la que marca el velocímetro de cualquier auto, ¿sí? Cuando usted pasa por un determinado lugar en ese instante, esa velocidad que marcó en ese momento el velocímetro, esa es la velocidad instantánea y esa es de la que está hablando esta aplicación. También en economía se emplea en lo que se llama costo marginal, ingreso marginal, beneficio marginal, etc. Que se utilizan justamente para definir conceptos y resolver distintas situaciones problemáticas. Bueno, en muchos problemas justamente
que se plantean en las diferentes ramas de la ciencia, se quiere investigar la necesidad de, investigar la manera en que varía una magnitud o una variable cuando varía otra. O lo que es lo mismo, el cambio de una cantidad con respecto a otra. Para ello, las cantidades variables deben estar relacionadas. Y en la mayoría de los problemas que se plantean en las diferentes ramas de la ciencia que hemos mencionado acá, la relación que existe viene dada a través de una función. Entonces, lo que hace la matemática es dar la formulación matemática general que se plantea en todos esos problemas, como en la economía, en la física, en química, etc. Todo eso, en particular en la física, me va a dar la velocidad instantánea, en particular en la economía, el costo marginal, el ingreso, el beneficio marginal, etc. En cambio, en la matemática nos va a conducir a la definición de la derivada de una función en un punto. O sea, esto es lo que vamos a hacer ahora. Justamente reducir la definición de la derivada de una función en un punto. Veamos cómo es esto. Entonces, tenemos una función definida en un intervalo abierto a b, definida por lo que ya sabemos, por la ecuación igual a f de x. Y consideramos dos puntos, llamados x0 y x0 más h, que están dentro del intervalo abierto a b, donde h es el incremento de la variable independiente. Por ende, h es diferente de 0. ¿Cómo se expresa este incremento h? Como delta de x dada por la diferencia. Fíjense en el dibujo que está abajo. ¿ven? x0 más h menos x sub 0. ¿ven? Que es lo que está mostrando con la llavecita. Eso sería la variación de la variable independiente x, cuando pasa desde x0 a x0 más h. Ahora bien, si nosotros hacemos variar la variable independiente desde x0 a x0 más h, en este caso lo dibujamos con un h positivo para que se lo vea mejor. Me puedo ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Si h es negativo, me movería hacia dónde? Hacia la izquierda. Entonces, si yo hago variar la variable independiente, también hay una variación ¿a dónde? En la variable dependiente, o sea, en las ordenadas. Por eso dice, la variación absoluta de la función f, cuando x varía de x0 a x0 más h, se mide por la diferencia delta de y igual a f de x0 más h menos f de x sub 0. Esa variación absoluta puede ser positiva, como la estoy viendo acá, cuando la función es creciente. Negativa sería una disminución si la función fuera como decreciente. O nula, supónganse que fuera la función constante, entonces esta diferencia nos daría 0. Esta diferencia también se llama cambio de la función f. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ahora lo que queremos es encontrar la variación relativa o variación media de la función en el intervalo x0, x0 más h. Y eso se obtiene al realizar, mejor dicho, el cociente entre los incrementos de la función, o sea, delta de y sobre delta de x. Entonces nos queda f de x0 más h menos f de x sub 0 sobre delta de x, que en este caso es la diferencia de x0 más h menos x sub 0, que nos queda h. Esto se llama cociente incremental, que en la física, esta variación media vendría a ser la velocidad promedio cuando un automóvil en un movimiento rectilíneo recorre una distancia. Supónganse que van de acá a Las Termas y dicen promedio fui a 100 kilómetros por hora. En promedio. Que siempre fue así todo el trayecto, no. Puedo haber ido a 100 kilómetros por hora en promedio, pero haberme detenido, haber tomado un café, etc. Entonces no es la que marca el velocímetro. Pero yo, para que ustedes entiendan, esto que está acá, matemáticamente, que vendría a ser la variación relativa media, vendría a ser la velocidad promedio en la física. Y en lugar de ser la f, sería el espacio. Y en lugar de ser h, sería el tiempo.
¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces esto, lo que yo les quiero hacer entender, esto sería, como les decía en la física, la velocidad media, y que se llama cociente incremental o razón de cambio promedio. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero averiguar? Es digamos, si tuviera la física, yo hago siempre lo relaciono con la física para entenderlo. Si yo quiero saber en un instante, en el momento que pasé por una determinada localidad, entonces lo que yo tengo que hacer es aproximarme con el tiempo a ese instante. Entonces, si yo ahora, en este caso, en este cociente, hago aproximar h a 0, ¿saben? Es como que yo tengo, fíjense si esto fuera lineal, quiero saber acá en este instante, en el instante t sub 0. Entonces, me voy aproximando a ese valor en un determinado distancia, digamos. Entonces acá, en este caso, matemáticamente, h debe tender ¿a dónde? A 0, para aproximarme a x sub 0. Entonces, por eso acá, si este cociente incremental, que es este que está acá, delta de x o delta de x, se aproxima a un número real cuando h tiende a 0, o sea, cuando el límite de este cociente existe, se obtiene la variación instantánea de f en x sub 0, o lo que se llama razón de cambio instantánea de f en x sub 0, que es lo que estábamos hablando acá, ¿ven? Razón promedio de cambio o razón instantánea de cambio, que es lo que estamos diciendo acá. Y ese límite, cuando existe, es, por definición, la derivada de la función f respecto de x en x sub 0. Y se lo simboliza como, ¿ven? F' de x sub 0. Entonces ahora estamos viendo que la definición, como decíamos al comienzo de la clase, de la derivada de una función en un punto, es un límite que tiene esta forma particular. Entonces ahora podemos definir en forma precisa la definición. Esto es deducir cómo surge este cociente, o sea, este límite. Entonces la definición de derivada de una función en un punto dice lo siguiente, ven, es cortita, es esto que está recuadrado. Pero para entender esto está la explicación que vendría a ser todo esto, incluido el dibujo, de lo que se entiende de la definición. Entonces acá dice, sea f una función definida en un intervalo abierto a b y los puntos x sub 0 y x0 más h que están en el intervalo abierto a b, con h distinto de 0, que sabemos que es el incremento de la variable independiente x, y que debe ser pequeño, pero nunca es 0, porque si es 0, entonces no hemos quedado exactamente ¿a dónde? En x sub 0. Lo que hacemos es movernos hacia la derecha o hacia la izquierda y ver qué sucede con la variación de la función. Y luego construir este límite que acabamos de hacer. Por eso dice acá, que si el límite del cociente incremental f de x0 más h menos f de x0 sobre h existe, cuando h tiende a 0, se lo llama derivada de la función f respecto de x en x sub 0. La pregunta que surge, ¿explica acá de dónde sale este límite con esta forma particular? No. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan. La explicación de dónde surge justamente es esta deducción que acabamos de hacer. Y como acabamos de decir, si existe este límite, es que se lo denomina derivada de la función f respecto de x en x sub 0. Y se lo simboliza por, lo que hemos dicho, f' de x sub 0, que es como está escrito acá. Y lo llamamos 1. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que podemos darle otra forma más simple a este cociente incremental. Ahora bien, x sub 0, que es el que estamos hablando acá, es un punto interior al dominio de f, ya que x sub 0 está dentro del intervalo abierto a b, que está en el dominio de f. Y ahora hacemos la siguiente observación. Si llamamos x, ¿ven? A x sub 0 más h, como está puesto acá,
Despejamos h y nos queda x menos x sub 0. Entonces, cuando h tiende a 0, ¿qué significa? Que x tiende a x sub 0, porque esta diferencia debe tender a 0. Entonces, podemos escribir el límite 1 de la siguiente manera. Como límite, cuando x tiende a x sub 0, en lugar de x0 más h, ponemos f de x, ¿ven? En lugar de x0 más h, que es el que está puesto acá, x0 más h, ponemos f de x, menos f de x sub 0, y h como x menos x sub 0. Entonces, tenemos otra forma de escribir la derivada de una función en un punto. La diferencia está que acá, en esta que es la definición verdadera, la variable es h. En cambio, en esta otra, la variable para nosotros viene a ser x. Y vamos a ver que toma la forma de los límites que ya hemos estudiado. Chicos, en 10 minutitos se nos va a cortar para que ingresemos nuevamente. ¿Está bien? ¿Me entienden? ¿Chicos? Y profe. Bueno, por eso dice acá, 1 y 2 son completamente equivalentes. Este límite y este otro. Y el procedimiento por el cual se obtiene f' de x a partir de una función se llama derivación o diferenciación. Y decimos que una función es derivable o es diferenciable, es equivalente en un punto x sub 0, ¿cuándo? Cuando f' de x sub 0 existe. Y si la derivada de una función está definida a través de un límite, nosotros ya sabemos de la teoría del límite que para que exista debe ser un número real. O sea, esta es una simbología. F' de x sub 0 nos va a dar un número real. Ese número real representa la derivada de la función en x sub 0. Pero de la teoría de límites, ¿qué más sabemos? Que un límite puede existir o no existir. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿qué significa? Entonces que la derivada de una función en un punto puede existir o no. Vamos a ver de qué va a depender. Veamos ahora lo que entendemos que surge naturalmente como derivadas laterales. Con frecuencia ocurre que para averiguar la existencia de la derivada de una función en un punto, o sea, calcular si existe este límite, es necesario considerar, como ya hemos visto en la teoría del límite, los llamados límites laterales. O sea, cuando h tiende a 0 por la derecha, tiende a 0 por la izquierda. O cuando x tiende a x sub 0 por la derecha o por la izquierda. Estos límites, cuando existen, se llaman derivadas laterales de f en x sub 0. Entonces, surge así la definición de derivada lateral derecha. ¿Cómo se define? Entonces, es cuando ahora solamente puedo calcular la derivada por la derecha del punto. Entonces ya no tengo una función definida en un intervalo abierto a b, sino una función definida, ven, en un intervalo cerrado x0 abierto en b, con x0 más h perteneciente, ven, a ese intervalo. Y h ahora positivo, que solamente me puedo desplazar hacia la derecha. Entonces la derivada lateral derecha de f en x sub 0, que la simbolizamos por f' más, en algún momento tenemos que poner ese más, que tendría que ser por la derecha. ¿Cómo se define? Como el límite de la definición general, o sea, de la 1, cuando h tiende a 0 solamente por la derecha, poniendo el signo más, de f de x0 más h menos f de x0 sobre h. O bien, la que hemos dado nosotros al hacer el cambio de variable, el límite cuando x tiende x sub 0 por la derecha, de f de x menos f de x0 sobre x menos x sub 0, si el límite existe. De la misma manera, podemos definir la derivada lateral izquierda. Ahora va a ser al revés. Sea f una función definida, pero ahora en un intervalo abierto b, x sub 0. ¿Ven? Al revés. Ahora cerrado por la derecha de x sub 0. Con x sub 0 más h perteneciente al intervalo b abierto, cerrado en x sub 0, pero ahora h negativo. Me desplazo hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo se va a definir la derivada lateral izquierda de f en x sub 0, que la simbolizamos como f' de x sub 0 menos? Es
igual que antes, ¿ven? El límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, de f de x0 más h menos f de x0 sobre h, o también como el límite cuando x tiende a x sub 0, por valores menores, de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos f de x sub 0, si el límite existe. Quedó cortado ahí si el límite existe. Ya lo ven si el límite existe. Y como sabemos de la teoría del límite, ¿qué sabemos? Que para que un límite exista debían existir los laterales y ser iguales. Entonces ahí surge el teorema de la condición necesaria y suficiente para la existencia de la derivada de una función en un punto. La derivada de una función en un punto existe si existen las derivadas laterales y son ¿cómo? ¿Cómo deben ser? Iguales, ¿ven? Igual a f' de x sub 0. Entonces, ahora veamos un ejemplo para entender. Bueno, por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrado. ¿Existe f' de 2? Bueno, sabemos que la función es continua en 2. ¿Y cómo se calcularía f' de 2? Según lo que acabamos de definir, ¿ven? Según esta definición 2, es el límite. X sub 0 vendría a ser para nosotros 2. Sería f de x menos f de 2 sobre x menos 2. ¿Ven? Este es el límite que tengo que calcular. ¿Ven? Límite cuando x tiende a 2 de f de x menos f de 2 sobre x menos 2. ¿Ven? Ahí nuestra variable es x. Entonces estoy viendo que cuando calculo el límite cuando x tiende a 2 es x cuadrado. F de 2 es 4 sobre x menos 2. Pero este límite que tengo acá ya lo he calculado en la teoría del límite. ¿Ven? Es de la forma, todos los límites de acá van a ser de la forma 0 sobre 0. ¿Qué hemos aprendido de la teoría del límite? Porque debemos salvar esa forma indeterminada y la manera es utilizando las herramientas conocidas, que es factoreo, racionalización, etc. En este caso, factoreamos el numerador, ¿ven? X menos 2 por X más 2, cancelamos, me le puse acá la rayita de cancelar, porque X tiende a 2, ya lo dijimos siempre, no es igual a 2, y cuando X tiende a 2, esto nos da 4. Entonces, ese número real, 4, es la derivada de la función f en x igual a 2. ¿Se entiende? ¿Chicos? ¿Ven? Es calcular un límite, que sería, y esta es, cuando me piden en un punto, la forma más sencilla. Y miren la diferencia que toma si yo empleo donde la variable es h. Sería f de 2 más h menos f de 2 sobre h. Ahí sería h la variable. Entonces yo tendría que calcular 2 más h al cuadrado, desarrollar esto, o desarrollar el cuadrado, o factoriarlo como diferencia de cuadrado. ¿Ven? Toma otra forma muy distinta al de arriba. Pero ambos nos van a dar 4. ¿Entiende? Acá cuando h tiende a 0, quedaría 4 menos 4 sobre h. No. Esto lo tengo que trabajar y mostrar que es igual a 4. Pero yo lo que les quiero mostrar es mediante la fórmula 1, que es la de la definición de la derivada, esta que hemos hecho, es muy distinto cuando queremos calcular la derivada de una función en un punto. Por eso uno, en el caso de la derivada de una función en un punto, adopta la forma más sencilla, que es la que hemos mostrado. ¿Ven? F de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Que ahí la variable es x y nos quedan los límites conocidos. Veamos ahora, por ejemplo, la función valor absoluto. Queremos averiguar si existe la derivada en el origen. También sabemos que la función es continua en el origen. ¿Se acuerdan? En el origen estaba el punto anguloso, ¿sí? Podría haberle graficado de nuevo acá, pero ya la conocemos, a la función valor absoluto. Ya le voy a hacer si quieren que la veamos. La recordemos de nuevo la función valor absoluto. Que la debemos definir, que es x, si x mayor o igual que 0, el opuesto de x si x es negativo. Entonces, para ver si existe la derivada en 0, obviamente, ¿ven? Acá no puedo proceder como en el caso anterior. Necesariamente debe aplicar ¿qué cosa? Derivadas como lateral, ¿ven? La derivada f' más de 0 significa el lateral derecha y lateral izquierda. ¿Cómo calculo la lateral derecha? Y bueno, ya hemos dicho, justamente la lateral derecha es este límite, ¿ven?
simplemente poniéndole cuando x tiende a 0 por la derecha. F de x menos f de 0 sobre x menos 0. ¿Quién es la función f de x cuando x tiende a 0 por valores mayores? Y cuando x mayor o igual que 0 es x. Entonces acá reemplazo x, f de 0 es 0, sobre x menos 0. Entonces cancelamos, ¿ven? Esto es lo que quería ponerle acá, nos queda 1. Y el límite de 1 es igual a ¿cuánto? A 1. Entonces la derivada lateral derecha de f de esta función es 1. Y vendría a ser este 1 que está acá, que vendría a ser la pendiente de justamente de esa recta. Y veamos ahora que la derivada lateral izquierda es menos 1, justamente este menos que tengo acá. Entonces estamos acá en la función valor absoluto, ¿sí? ¿Están viendo todos, chicos? Sí, profe. Yo sí. Lo agrandé un poquito más para que si lo quieran ver más grande. Sí, profe. X igual a valor absoluto de x igual a x, si x mayor o igual que 0, el opuesto si x menor que 0. Queríamos ver si existe la derivada en el origen. Como hemos explicado, cuando una función está definida por ramas, necesariamente debemos, para poder calcular la derivada, en este caso, límites laterales, que serían las derivadas laterales, derecha e izquierda. Por la derecha ya vimos que nos daba 1, y por la izquierda, justamente el límite cuando x tiende a 0 por valores menores, de nuevo f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Pero ¿quién es ahora la función? Cuando x tiende a 0 por valores menores, ven, cuando x menor que 0, la función se define como menos x. Entonces f de x es menos x. F de 0 sigue siendo 0 sobre x menos 0. Cancelamos y esto nos queda menos 1. Entonces, ¿qué sucede cuando veo que estos dos límites, o sea, estas dos derivadas son distintas? ¿Qué se concluye? Bueno, no. F es continua. Si sabemos que la función valor absoluto es continua, ¿qué estamos calculando? Las derivadas laterales, derecha e izquierda, no son, ¿qué cosa? No son como. Claro, son distintas. Entonces, al ser la derivada lateral derecha distinta de la lateral izquierda, ¿qué concluyo? Que no existe la derivada de la función ¿a dónde? En el punto. Y f es continua, chicos. F es continua en 0. Pero ¿por qué no existe ahí? Justamente porque es una función que ya después lo vamos a relacionar cuando veamos justamente recta tangente, tiene lo que se llama un punto anguloso. Ya les voy a volver a hacer el PDF en el Word, la gráfica de valor absoluto. ¿Se acuerdan que era una B? Justamente en cualquier función valor absoluto, en el punto anguloso, en la abscisa del punto anguloso, que es lo que nosotros estamos calculando, nunca existe la derivada de la función en ese punto. O sea que estoy viendo que la función es continua y sin embargo hay un punto en la misma donde la función no es derivable. Acá era continua y es derivable en el punto. Existe f' de 2 ya que me da 4. Acá no. Y acá, que es el tercer ejemplo, dice comprobar que f de x igual a x al 1/3, siendo que x al 1/3 es raíz cúbica de x, es continuo en el origen, y sin embargo no existe f' de x sub 0. Como esto estaba hecho de tal manera que ustedes lo trabajen, pero me voy a ir para que lo vean, al anexo, que decía como tarea verificarlo en el anexo. Comprobar que f de x al 1/3, siendo continuo en x igual a 0, no existe la derivada. Entonces, en este caso, calculamos f' de 0 como el límite. Acá ya no necesitamos calcular derivadas laterales, no sé si se dan cuenta, porque acá es solamente f de x igual a x al 1/3. Entonces, esto es directa la definición. La segunda fórmula, límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. O sea, x elevado al 1/3 menos 0 sobre x. Límite cuando x, ahí me olvidé de cambiarlo, ven, x tiende a 0. O sea, límite cuando x tiende a 0
Para que quede con exponente positivo, lo que hacemos es cociente de potencia de igual base, se restan los exponentes. Restamos en el denominador. En el numerador sería 1/3 menos 1. Si es negativo, tenemos que invertir la base para que quede positiva. Entonces, restamos directamente en el denominador. 1 menos 1/3, que nos queda ¿cuánto? 2/3. Y por definición de potencia con exponente fraccionario, eso ya son cosas del secundario, esto es raíz cúbica de x al cuadrado. Y si x tiende a 0, 1 sobre 0, ¿cuánto es? 1 sobre 0, ¿cuánto es? Infinito positivo. Infinito, ¿ven? Porque tiende a 0 positivo. Entonces, si me da infinito, ¿qué sabemos nosotros de la teoría del límite? Que no existe límite, por lo tanto, no existe la derivada de la función f en x sub 0. ¿Y por qué me da infinito? Eso después lo vamos a ver con la interpretación geométrica. Tiene recta tangente vertical, ¿ven? Acá sí les he graficado, ¿ven? La función raíz cúbica de x es toda la que está con azul. Y lo que está con rojo sería la recta tangente. Bueno, está muy fuerte, por eso que parece que más la quise resaltar a la recta tangente. X igual a 0, la recta tangente. Porque es lo que vamos a ver después, que la derivada de una función en un punto es la pendiente de la recta tangente. Entonces, acá la interpretación sería que si la pendiente no es infinita es porque la recta tangente es vertical. ¿Estamos? Esta es la tarea adicional que decía viene de la página 8, por eso la pasé para el final, que es donde estaba, ¿ven? Tarea adicional, resultados en el anexo, que venía de esta página. Bueno. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos 3 ejemplos? 1, 2 y 3, que es lo importante. Que las funciones son continuas, pero no todas son derivables o diferenciables en los puntos indicados. Por lo tanto, por eso está con rojo, que es lo que tengo que entender, la continuidad de una función no implica que la función sea derivable en ese punto. Pero la continuidad, eso me estaría diciendo, y eso cuesta a veces entender, no es una condición suficiente para la derivabilidad, pero sí es necesaria. ¿Eso qué significa? Que si una función no es continua, entonces no es derivable, que es lo que vamos a ver. Lo que pasa es que les quería insertar este diagrama antes y me corría. Las funciones pueden ser continuas o discontinuas. Si es continua, puede ser derivable o no derivable, que hemos visto en los ejemplos. En el primero era continua en el x cuadrado y existía la derivada. Pero la función valor absoluto es continua y sin embargo en el origen no es derivable. Pero si no es continua, no es derivable. ¿Y qué tipo de discontinuidad? La que ya sabíamos, o evitable, ¿ven? O no evitable. ¿Se entiende, chicos? Sí. Eso sería lo que sacamos en consecuencia de estos 3 ejemplos que vimos ahí. Ahora bien, el hecho que sea una condición necesaria significa que probar que la existencia de la derivada de una función en un punto existe, estamos probando que la función al mismo tiempo es continua en ese punto, que es lo que vamos a ver en este teorema, que dice, si una función f es diferenciable o derivable, vendría a ser lo mismo en x sub 0, entonces la función es continua en ese punto. Esta demostración es simple, es nada más que se hace lo que se llama artificio, sumo y resto, multiplico y divido. Entonces, ¿qué sabemos nosotros por hipótesis? Que sería todo esto, que f es derivable en x sub 0. Si f es derivable en x sub 0, significa que existe f' de x sub 0, y por lo tanto existe este límite. Y ya en la misma definición de límite está f de x sub 0, o sea que la función está definida en x sub 0. ¿Qué significa probar que es continuo? Debemos probar que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, ese límite coincide con el valor de la función en el punto, o sea,
es igual a f de x sub 0. Y acá dice lo que acabo de decirle. ¿Ve? F de x sub 0 existe, o sea, la función está definida en x sub 0, porque si no este límite no tendría sentido. Entonces ahora voy a calcular este límite y debo probar que es igual a f de x sub 0, que es a donde se llega acá. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que hago? Este es el artificio que se haga. Tengo límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Sumo y resto f de x sub 0. ¿Qué significa sumar y restar una misma cantidad? Es sumado 0. ¿Ven? Menos, más, se cancelaría y me quedaría f de x. Bueno, agrupo los dos primeros sumando y digo el límite de una suma, la suma de los límites. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, en el primer límite, donde está el corchete, voy a multiplicar y dividir por x menos x sub 0. Estoy tratando de construir, ¿ven? Este cociente, f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0, haciendo este artificio. Sumo y resto y acá multiplico y divido en el primer sumando, por la diferencia x menos x sub 0, ¿ven? Más el límite del segundo sumando. Ahora bien, como esto es el límite de un producto de los límites. El límite, cuando x tiende a x sub 0, de f de x menos f de x 0 sobre x menos x sub 0 por este otro límite, más el límite de f de x sub 0 cuando x tiende a x sub 0. Ahora, este límite que está entre corchetes es este que está acá arriba, es la derivada de la función en x sub 0. Y esta diferencia, cuando x tiende a x sub 0, es 0. O sea que este primer sumando me da 0. Y acá el límite, cuando x tiende a x sub 0, de f de x sub 0, al ser una constante, es igual a la misma constante. Entonces, toda esta suma, este primer sumando es 0, nos da f de x sub 0, que es lo que queríamos probar, ¿ven? Entonces, hemos probado que f es continua en ese punto. Esta sería demostrar este teorema de una forma sencilla. ¿De qué manera? Sumando y restando una cantidad y después multiplicando y dividiendo por esta otra cantidad que es x menos x sub 0. O sea, tratando de armar este cociente incremental. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que la continuidad de una función en un punto es solo necesaria para la derivabilidad de la función, que es este cuadro resumen. Si es discontinua, no es derivable. Pero si es continua, tiene que ser continua para yo poder hablar de la derivada. Entonces ahora ustedes ven cómo todos los conceptos en análisis están encadenados. Continuidad se define a través de un límite y para que sea derivable requiere que sea continuo. Entonces todos esos conceptos eran los previos que debíamos tener conocidos, que es lo que hemos indicado al comienzo. ¿Se está entendiendo, chicos? Sí, ¿Chicos? Bueno. Ahora bien, el recíproco es falso, que significa que una función puede ser continua en un punto y no ser derivable en ese punto, como dice acá, en el ejemplo 2 del valor absoluto y en el ejemplo 3 de la raíz cúbica. En ambos ejemplos hemos visto que eran funciones continuas y no eran derivables. ¿Qué es lo que estamos mostrando acá? ¿Ven? Puede ser que sea continua y no ser derivable. ¿Está? Y acá vemos otro ejemplo, que lo llamamos 4. Supónganse ahora la función definida como x cuadrado si x menor que 0 y x si es mayor o igual que 0. F continua en el origen, existirá la derivada de la función en el origen. Entonces veamos si es continua, que es este cuadrito chiquitito. ¿Está definida en 0? Sí. Acá dice cuando x igual a 0, f de 0 sería 0. Veamos si existe límite, que es lo que ya sabemos, y debe ser igual a f de x sub 0. Cuando tiende a 0 por la izquierda es x cuadrado, esto es 0. Para límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, la función es x y también es 0. Por lo tanto, es continuo en el origen. Veamos ahora la derivada de la función f en 0. Pero como está definida por rama, nuevamente, ¿qué debemos aplicar acá? Para calcular la derivada en el origen. ¿Qué debemos implementar? ¿Derivada cómo? Funciones laterales. Lateral. Entonces calculamos lateral izquierda y lateral derecha.
Y vemos, calculemos la lateral izquierda. Sería el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, ¿ven? Menos f de 0 sobre x menos 0. Por la izquierda del origen, la función se define como x cuadrado, ¿ven? X cuadrado menos 0, porque para 0 es 0, sobre x. Cancelamos x con su cuadrado, nos queda x, y este límite, cuando x tiende a 0, es 0. Calculemos ahora la derivada lateral derecha de f en el origen. Límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Ahora, por la derecha, miro arriba, para los mayores o iguales que 0 es x. Entonces ahora f de x es x menos 0 sobre x. Cancelamos, nos queda 1. Entonces el límite de la constante 1 es 1. ¿Y qué hemos encontrado entonces? Que los límites laterales, o sea, las derivadas lateral derecha y por la izquierda en el origen, ¿cómo son? Distintas, por lo tanto no existe la derivada. Por lo tanto, no existe la derivada en el origen. Y vean la forma que tiene, ¿ven? Es similar al punto anguloso. Y todo eso, vuelvo a repetir, está relacionado con lo de la pendiente. Acá, la pendiente de la tangente por la izquierda sería justamente, por la izquierda sería el 1 y por la derecha sería el menos 1. Sería, a ver cómo estoy diciendo acá, por la derecha sería el 1, que está dado por esto, ¿ven? Que es igual a x. Y por la izquierda me da el 0. Entonces, las derivadas laterales son distintas, por lo tanto la función no es derivable en el origen. Que es lo que estábamos diciendo acá recién, que el recíproco, o sea, f es continua en un punto, no implica que f sea derivable en el punto. Eso es lo que estamos mostrando. Un ejemplo de una función que es continua en el origen y sin embargo no es derivable en ese punto. ¿Se entiende, chicos? ¿Ven? F es continua en un punto y sin embargo, vendría para acá, ¿ven? No es derivable en el punto. Ahora bien, el siguiente diagrama viene a reconstruir este teorema. Fíjense qué es lo que estoy mostrando acá. Una función puede ser derivable. Si es derivable, entonces necesariamente significa que es continua. Ahora, la función podría no ser derivable. ¿Y eso qué significa? Que puede ser continua o no continua. O sea, ser continua o, lo que es lo mismo, discontinua. Ahora, si la función es continua, como acabamos de ver, puede ser derivable. ¿Ven? Si la función es continua, puede ser derivable o no derivable. Pero si la función no es continua, entonces no es derivable. En los extremos estaría, ¿ven? En esta línea está el enunciado del teorema. Y en esta línea de la derecha, o sea, de la línea de la izquierda, y la derecha sería el contrarrecíproco. Si ustedes han visto en matemática discreta lo que es el recíproco de un enunciado. Si P, entonces Q. El contrarrecíproco sería no Q, entonces no P. No Q significa que si no es continuo en x sub 0, entonces no es derivable en x sub 0. ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí, profe. Si no es continua, no es derivable. Que es esta línea, que es la que está puesta acá. Y esta de la izquierda, ven, sería el teorema, que es la que dice que si es derivable, entonces es continua. ¿Está? Y de ahí todas las otras posibilidades, que les pude incluir acá porque les ponía delante y se me corría todo. Entonces, lo importante es entenderlo a manera de resumen. Vemos, como dice acá, los siguientes diagramas. Bueno. Y vemos ahora la interpretación geométrica de la derivada, que después también en la próxima unidad la volveremos a ver de nuevo, porque esto es una de las aplicaciones directas que hemos mostrado, porque esto de ahí surge el concepto de la noción de la derivada, que hemos dicho acá, ¿ven? Acá que hemos mostrado. Una de las aplicaciones, la primera, es la de recta tangente, es la aplicación directa de la derivada. Es más, surge de ahí
el concepto, como hemos dicho, de la derivada de una función en un punto, de encontrar la recta tangente a una curva en un punto. Entonces, lo vamos a ver porque justamente en esa unidad que es la que sigue, que justamente el nombre es aplicaciones de la derivada, comienza con recta tangente y recta normal. O sea que esto de nuevo lo vamos a volver a ver allí. Bueno, acá dice, interpretación geométrica de la derivada. Justamente, la derivada de una función en un punto tiene una interpretación geométrica sencilla. Para poder definirla, debemos precisar el concepto de tangente a una curva. ¿Qué significa eso? Bueno, entonces, consideramos una función que ya sabemos que debe ser, ven, ahora ponemos continua, porque ya sabemos que debe ser continua la función para poder hablar de que exista su derivada. ¿A dónde? En un intervalo abierto a B, que sería hasta acá y el B. Y sean de nuevo los puntos x0, x0 más h, como veo en el dibujo, pertenecientes al intervalo abierto a B, con h diferente de 0, que ya sabemos es el incremento de la variable independiente. Y siempre hacemos el dibujo considerando una función que sea cóncava hacia abajo, creciente, para que se pueda ver mejor. ¿Está bien? Si fuera decreciente, este x sub 0 más h sería al revés, menor que f de x sub 0. Sería una función cóncava hacia abajo, hacia arriba, quiere decir. Y consideremos la recta secante. Recta secante significa que la corta la curva en dos puntos. ¿Ven? Que pasa por P y Q. Y ahí está puesto con verde. Este S es la recta secante, que la corta la curva en P y en Q. Que pasa por los puntos. Si pasa por P, ¿qué coordenadas tiene P? X0, f de x sub 0. ¿Qué coordenadas tiene Q? X0 más h. ¿Y cuál es su imagen? F de x0 más h. Ahora bien, veamos cuál es la pendiente de la recta secante. Y bueno, lo que ya conocemos de pendiente de una recta, que pasa por dos puntos. Estos son los dos puntos. Ustedes han visto en geometría, en álgebra y geometría, recta por dos puntos. No, todavía no, pero... Bueno, pero no se acuerdan de el secundario haber visto pendiente de una recta que pasa por dos puntos. Ahí No. en el chat dicen que sí. Bueno, algunos deben haber visto. No importa. La pendiente, nosotros cuando definimos función lineal, ¿qué habíamos dicho? Que era la tangente del ángulo que forma la recta con la dirección positiva del eje de las X. Pero este ángulo, ven que está recuadrado acá con bien negrito, bueno, este ángulo que yo estoy mostrando acá, que forma la secante con esta línea de punto, es la misma que formaría con el eje de las X. ¿Está bien? Porque son ángulos correspondientes entre paralelas. Entonces son iguales. Y la tangente de este ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y qué vendría a ser? Delta de I sobre delta de X, que es el H que tengo acá. Entonces sería, ¿ven? Delta de I, que es f de x0 más h menos f de x sub 0, dividido en h, que es el cateto adyacente. La tangente de este ángulo, si yo prolongara acá, ya me iría fuera de la hoja, sería el mismo ángulo que forma esta recta con el eje de las X. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Este ángulo que está acá chiquitito, si ustedes prolongan esta recta casi, tendría el ángulo que forma con el eje de las X el mismo que este. Y la tangente es cateto adyacente sobre, perdón, cateto opuesto sobre el adyacente. Y justo es delta de I sobre SH. O sea, la diferencia, f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Es el cociente incremental, que es el que habíamos mencionado nosotros antes. ¿Ven? De ahí surge ese cociente incremental. ¿Ven? Este es el delta de I, el numerador, y delta de X es el H. Y ahora decimos, sea un punto P fijo, que es este, y Q un punto móvil, que es este, sobre la curva, próximo a P.
O sea que ese h debe ser pequeño, es el incremento de la variable independiente. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? De movernos sobre la curva y aproximando al punto P. O sea, con el punto Q nos vamos aproximando al punto P. ¿Y qué va a pasar al hacer eso? ¿Ven? Se van formando, lo que están viendo ahí, es distintas rectas secantes. ¿Ven? La PQ, después PQ sub 1, PQ sub 2, PQ sub 3 si estuviera por la derecha y por la izquierda, hasta que me encuentro, si existe, la posición límite de esa recta secante que va a coincidir con quién. ¿Ven? Cuando la toque en un solo punto, se va a transformar esa secante en quién, en la recta tangente. Claro, ¿qué es lo que explicamos acá? ¿Ven? Si el punto Q se mueve sobre la curva, aproximándose, o sea, vayan mirando hacia arriba, ¿ven? Me voy aproximando al punto P por la izquierda y por la derecha, estamos graficado más por la derecha, el valor h, si me voy aproximando, acá están viendo, ¿ven? X sub 0 más h1, x sub 0 más h2, ¿cómo va haciendo ese valor h? Cada vez más pequeño, ¿ven? H más grande, H1 más pequeño, H2, o sea, ¿qué está significando? Que H tiende a 0. Entonces, si la recta secante S tiende, ¿ven?, a ocupar una posición límite, cuando Q tiende a P, si el punto Q se aproxima a P, esa posición límite, cuando existe, se llama, ¿qué cosa? Recta tangente a la curva en el punto P de coordenada x0, f de x sub 0. Es decir, que cuando Q tiende a P, acabamos de ver que H tiende a 0. Entonces, la pendiente de la secante, que era este cociente, tiende a la pendiente de la tangente. O sea, que la pendiente de la tangente no es otra cosa que el límite de la pendiente de la secante cuando H tiende a 0. Pero cuando H tiende a 0, me daría este límite, y este límite por definición 1, que es la derivada de la función f en el punto x sub 0. Y entonces ahí ya encontré la interpretación geométrica, ¿ven? La pendiente de la recta tangente es igual a la derivada, este simbolito apóstrofe, derivada de la función f en el punto de abscisa x sub 0. Ahora, si quiero conocer la ecuación de la recta tangente, va a ser recta que pasa por un punto y tiene una pendiente m. Entonces, recta punto pendiente es, eso también deberían saber de la geometría. Y menos y sub 0, acá sería la pendiente de la tangente, que en este caso acabamos de decir, es la derivada de la función en el punto por x menos x sub 0. Que es esto que está recuadrado acá, ¿ven? F' de x sub 0 sería la pendiente de la recta tangente. Pasa por el punto P de coordenadas x0, f de x sub 0. Por eso dice ahí x0 e y0, que es f de x sub 0. Sería la ecuación de la recta tangente. Y acá concluimos entonces la interpretación geométrica de la derivada. La derivada de una función en un punto x sub 0 es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto de abscisa x sub 0, que es lo que está recuadrado ahí. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. La derivada de la función f en x sub 0 es la pendiente de la recta tangente en ese punto. ¿Y qué pasa cuando la recta tangente, esa es la ecuación de la recta tangente no vertical, que es esta que está con rojo, está vuelta, escrita abajo, ¿ven? Pero, ¿qué sucede cuando el límite de la pendiente de la tangente fuera más o menos infinito? Que es lo que habíamos encontrado, ¿se acuerdan? En el ejemplo 3 que vimos en el anexo. ¿Eso qué me estaría diciendo? Que la curva tiene una recta tangente vertical. ¿Y cómo es la ecuación en ese caso? Ya no es esta la ecuación es x igual a x sub 0. X igual a x sub 0 cuando la pendiente me da más o menos infinito. O sea, cuando este límite que acabamos de mencionar acá, o sea, mejor dicho acá, este límite de la pendiente de la secante, que es este, el cociente incremental, me da más o menos infinito. Y acá hay un dibujo, ¿ven? Tengo esta recta tangente vertical
¿Ven? Me aproximo con el punto Q hacia P por la derecha, por la izquierda, y en el límite me da ¿cuánto? ¿Ven? Infinito. No existe la derivada, pero sí presenta en dicho punto recta tangente vertical. Esa sería la interpretación geométrica de por qué me está dando más infinito. ¿Están viendo? Esto con celeste sería la curva, y ahí en ese punto es una recta, que eso lo vamos a estudiar justamente en la próxima unidad de las aplicaciones de la derivada, que este punto es un punto de inflexión, ¿ven? Pasa de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, y ahí, en ese punto, la recta tangente la atraviesa a la curva. No sé si están dándose cuenta, ¿ahí lo ven? ¿Lo observan, chicos? Lo que está con rojo. Sí, profe. ¿Ven? La está cortando a la curva. Lo que está con verde es las distintas tangentes. ¿Ven? La posición límite, me voy aproximando, siempre los puntos Q con P. Esas son rectas secantes, hasta que la toca en un punto que es por P, y esa es la tangente. Acá sería al revés ahora. Por la izquierda es cóncava hacia abajo, por la derecha de ese P es cóncava hacia arriba. ¿Ven? Ahora es al revés, ven que las pendientes de las rectas secantes son negativas. Acá las pendientes de las rectas secantes eran positivas. Por eso tiende a más infinito. En cambio acá, ven, tiende a ¿dónde? A menos infinito, y la recta tangente es vertical. Y la ecuación es x igual a x sub 0. ¿Sí? Y puede haber curvas como esta, ven, que está dibujada acá en este tercer ejemplo, que haga así, ven, como si fuese una B, no es una B. Por la izquierda, ven, que es esta, que 1 Q sub 2 con P sub 0, me da menos infinito. En cambio, por la derecha tienen inclinaciones pendientes que me da, es positiva, por eso me da más infinito. Y en el punto P sub 0 existe recta tangente vertical, aunque no es derivable, puesto que ya sabemos, o sea, conceptualmente no es derivable, geométricamente es lo que estamos viendo, que admite una recta tangente que es vertical, acá vertical, vertical. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. eso es lo que nos interesaba. ¿Qué es lo que quería llegar? No tanto a ver recta tangente, lo volveremos a ver después, es esto, la interpretación geométrica de la derivada, que es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto. O sea, la derivada es un número real y la pendiente de una recta es un número real. Entonces, si nosotros volvemos a ver los ejemplos que hemos visto, el 1, el 2 y el 3, el 1, este 4 que encontré yo acá, es la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto 2. ¿Qué f' de 2? Es la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a x cuadrado en x igual a 2. Acá no existe, que me está diciendo que valor absoluto no tiene recta tangente en el punto anguloso. En esta que hemos visto en el anexo me daba infinito. Justamente les mostré ahí que había una recta tangente vertical. Y en esta no tiene recta tangente, porque por la derecha, ven, este 1 que está acá es justamente cuál es el coeficiente. Si yo tengo y igual a x, ¿qué es ese 1? Justamente la pendiente de la recta. Si en lugar de una curva tengo una recta, ¿cuál es la pendiente de la recta en cada punto? Y el valor es 1. Por eso que acá nos da 1. Si ustedes calcularon la derivada no solo en 0, sino para los mayores que 0. Por ejemplo, calculo la derivada en 1, en 2, en 3, en 10, en 15, en 100. En cualquiera de ellos, ¿cuánto me va a dar siempre la derivada? A ver. Siempre me va a dar ¿cuánto? Siempre me va a dar ¿cuánto, chicos? ¿Se entendí? No 1. Solo en 0 más, sino en 1, en 10, en 5, en un medio, en raíz de 2, en cualquier punto de esta recta que me va a dar. Siempre me va a dar 1, chicos. Justamente me va a dar 1. Porque es la derivada, es la interpretación geométrica, es la pendiente de esa recta. Y la pendiente de esa recta en cualquier punto, ¿cuánto es? 1. ¿Se entiende o no, chicos?
Que ninguno contestó. ¿Entienden, chicos? Sí, profe. En cualquier punto. En cambio, en otra curva es distinto. En cambio, en una recta, justamente cuando la función está definida a través de una recta, siempre me va a dar un único valor. ¿Y qué valor me va a dar? Que la derive en cualquier punto. En cualquier punto, si es una recta, me va a dar la pendiente de esa recta. Porque eso es lo que encontré en la interpretación geométrica. La derivada de una función en cualquier punto de esa recta me va a dar la pendiente. Entonces, me tiene que dar un único valor. Por eso les decía que en este tramo, al ser igual a x, siempre en cualquier punto me va a dar 1. Ahora, si tengo una curva, es distinto. Por eso que ya es distinto en el caso de igual a x cuadrado. Yo no les hago ver eso, sino de la que es recta. Y relacionarlo con esto que acabamos de ver, que la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente. ¿Estamos? Bueno. Lo que no les voy a dar es recta normal. Así lo podemos ver, lo mismo lo podemos ver más adelante. ¿Qué es la recta normal a una curva? O sea, lo volveremos a ver después también en la próxima unidad. Es la perpendicular a por el punto de tangencia. Es decir, tengo la recta tangente, ven acá está el gráfico con amarillo, están los dos gráficos, este y este otro. Tengo la recta tangente a la curva por el punto P. La normal significa perpendicular, y perpendicular a una recta pueden ser infinitas. Puedo trazar cuántas acá perpendiculares a una recta, infinitas perpendiculares. Pero la que pasa por el punto P, que es el punto de tangencia, esa es la que se llama recta normal. Y dos rectas tienen la particularidad de ser perpendiculares cuando el producto de sus pendientes es igual a -1. Entonces, yo quiero encontrar la pendiente de la normal. Entonces, va a ser la recíproca de la tangente cambiada de signo. O sea, -1 sobre f' de x sub 0. Y vuelve a ser recta que pasa punto pendiente. La pendiente está dada por la recíproca de la derivada cambiada de signo. Y el punto de paso es el x0 f de x sub 0. Eso viene de la geometría. Ven, acá está el dibujo. Este es el punto, está marcado con amarillo, la recta tangente, y acá si yo trazara una perpendicular por dicho punto, sería la recta normal. En este ejemplo, y con esto llegamos hasta acá, chicos, ¿sí? Las observaciones y nada más. Dice, hallar las ecuaciones de la recta tangente y normal de las siguientes funciones. ¿Ven? La que ya vimos antes. F de x igual a x cuadrado en x sub 0 igual a 2. ¿Ven? Ahora vamos a volver a resolver lo que ya habíamos visto antes. ¿Ven? F' de 2, que es lo que hemos calculado. Entonces, estábamos diciendo, F' de 2 igual a 4. ¿Se acuerdan que hemos calculado? La derivada de 2 de la función x cuadrado, habíamos encontrado que es 4. ¿Ven? Todavía está pidiendo los rezagados. Bueno. Entonces, ¿cuál es el punto de paso? El punto sería x sub 0, f de x sub 0, que para nosotros sería 2, f de 2. F de 2 es 4, entonces el punto es 2, 4. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y cuál sería entonces la ecuación de la recta tangente? Y menos 4, ven que era el f de x sub 0, igual a la pendiente, f' de 2, que es 4, por x menos 2. ¿Ven? Y de ahí hacemos las cuentas, aplicamos la ley distributiva, 4 por x menos 8, le sumo 4 y tengo y igual a 4x menos 4. Ecuación de la recta tangente. ¿Y cuál sería la de la normal? Bueno, pasa por este mismo punto, pero es la pendiente de la normal, es la recíproca de 4 cambiada de signo, o sea, menos un cuarto. O sea, la ecuación de la normal sería y menos 4 igual a menos un cuarto por x menos 2. Entonces, de ahí hacemos las cuentas y nos queda menos un cuarto de x más 9 medios. Y acá está dibujadas las dos. Con rojo, la recta tangente a la curva, ven, dibujo la rama de la parábola de la derecha, ven, para 2 me da 4, el punto P, tenemos con rojo la recta tangente,
y con verde la recta normal. Fíjense que cuando x igual a 2, 2 dividido 4 nos queda 1/2. Y 9/2 menos 1/2 es 8/2 y 8/2 es 4. ¿Ven? Para 2 es 4. Pasa exactamente por ese punto. Y la gráfica es la que está con verde. ¿Estamos? ¿Entienden, chicos? ¿Está? Acá está, vean, el ejemplo. Acá está la gráfica, ya ven, yo creo que no estaba, ven la de valor absoluto, que estamos mostrando ahora justamente, ven, habíamos encontrado que por la derecha de 0 era 1, justamente, ¿quién es ese 1? La pendiente de igual a x, y por la izquierda nos daba menos 1, y que justamente cuando definimos valor absoluto decimos igual a menos x, ¿y quién es ese menos? Es la pendiente justamente de la recta igual a menos x. Entonces, en cualquier punto de la recta igual a menos x, siempre nos va a dar menos 1. Y en cualquier punto de esta recta que es igual a x, siempre nos va a dar 1. ¿Está? Pero en el 0 nos da 1 por la derecha y menos 1 por la izquierda, por eso no es derivable. ¿Y eso qué significa? Que no existe recta tangente en el origen. Y eso se llama punto anguloso. Y diferente es cuando hay una curva, así como si fuese una forma de corazón que hemos visto hace un rato en los gráficos. ¿Ven? Si esto fuera recta, acá no existiría recta tangente. En cambio, acá sí lo existe. ¿Ven? Este gráfico es distinto. Entonces tienen que prestar atención cuando es así, como en este caso una B hacia arriba o hacia abajo. Y en este caso, que es el que hemos visto en el anexo, ¿qué significa que la derivada en el origen sea más infinito? Que es la pendiente de la recta tangente vertical. Por eso que en este caso existe recta tangente en el origen y la ecuación es x igual a 0. ¿Quién es x igual a 0? El eje y. De acá no lo resalté, pero es esto que está puesto acá. ¿Está? Bueno, vemos las observaciones y terminamos. ¿Se entiende, chicos? Lo que hemos vuelto es a mostrar los ejemplos que hemos visto en el 1, ¿qué más? En el 2 y en el 3. Pero ahora interpretando la derivada de la función en un punto, ¿sí? Acá la derivada existe, por lo tanto tengo recta tangente. Acá no existe recta tangente. Acá, si bien es cierto, no existe la derivada, pero al ser infinita, existe recta tangente vertical. ¿Estamos? ¿Está claro, chicos? Sí, profesor. Bueno, ¿y cuáles son las observaciones? Volvemos a repetir. Una función puede no ser derivable por 3 razones siguientes. La primera, que hemos dicho al comienzo, que sea ¿qué cosa? Discontinua, o sea, que no sea continuo en un punto. Ya sea no evitable, de salto finito, como en este caso, o que sea de discontinuidad no evitable, de salto infinito. Si f no es continua, f no es derivable, lo que ya vimos y hasta incluso en el diagrama. Pero también cuando una función no es derivable. Una función es continua en un punto y la gráfica tiene una recta tangente vertical en ese punto, que es como en este ejemplo, ¿ven? Que el que estamos mostrando acá, el anterior. Y acá también, ven, tener esta curva, que es lo que vamos a estudiar más adelante, que este punto que está puesto acá es un punto de inflexión, ven, hay una recta tangente vertical, y esta otra forma de gráfica donde la derivada en el punto también me da infinita y existe recta tangente. Entonces acá dice acá, que es lo que habíamos puesto, es continua y la función tiene una recta tangente vertical y hace los dos gráficos. Y la tercera posibilidad, que era que la función sea continua, pero que no tenga recta tangente en ese punto, ¿ven? Habría dos, una con un valor, que sería t sub 1, ¿ven? Y esta que tiene otro tipo de pendiente, que es negativa y esta positiva, entonces no existe. Y acá también, porque cuando existe hemos dicho que debe ser única, por la izquierda y por la derecha. En cambio acá estaría mostrando que hay dos rectas tangentes y por lo tanto no existe recta tangente en el punto. Porque hemos visto que todo eso se deriva a través de un límite. Y el límite cuando existe es único.
Entonces, si existe límite, debería haber una sola recta tangente. Acá me está mostrando, para que se entienda, que existirían dos. Por esa razón, las funciones en este tipo de curvas, cuando hace de esa forma, no es derivable en esos puntos. Entonces, acá ya se ha mostrado las tres razones por las cuales una función no es derivable en esos puntos. Y acá sí dejamos porque ahora vendría función derivada. Entonces volvemos a retomar que hemos definido en la clase de hoy el concepto de derivada de una función en un punto, que no es otra cosa que un límite con una forma especial, ya sea con la variable h, sería cuando h tiende a 0, de f de x0 más h menos f de x0 sobre h, o haciendo el cambio de variable, f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0, cuando x tiende a x sub 0. Esos dos límites son la derivada de la función en un punto. ¿Qué interpretación geométrica tiene? La pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto, cuando el límite existe. Y acá estamos diciendo cuando no existe la derivada, que son por tres motivos. Que la función no sea continua, o bien que tenga recta tangente vertical en el punto, o sea que el límite, o sea la derivada sea infinita, o que las derivadas laterales que corresponden a estos dos gráficos sean diferentes, ¿ven? Acá la derivada lateral derecha me estaría dando un valor positivo, por la izquierda un valor negativo. ¿Cómo se lo interpreta eso? Que me estaría dando que habría dos rectas tangentes. Lo mismo acá, y por ende, entonces, como las laterales son distintas, no existe la derivada en el punto. ¿Se entiende? Eso es todo lo que hemos visto en la clase de hoy. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Bueno, con esto, entonces, hemos terminado la clase de hoy. Es todo lo que quería llegar, y obviamente que cuando retomemos la actividad, chicos, presten mucha atención porque yo los veo hoy, el miércoles que viene, y avisen a sus compañeros, van a tener en este horario clase práctica con la profe Tinti Live. ¿Por qué razón? Porque el jueves 9, entonces, y ahí ya comienzan las vacaciones. Entonces aprovechen para sacar todas las dudas, chicos, ¿sí? Yo creo que ella va a terminar ahí ya con todo lo que ustedes tengan visto de funciones. No sé si entrará derivada, no importa, pero sí les pediría que traten de leer. Ustedes han visto, o sea, les estoy contando hasta dónde hemos llegado, o sea, esto yo lo voy a subir en el aula para que lo tengan. Hasta dónde tienen que leer, nada más que hasta donde hemos visto las clases de hoy, ¿está? Hasta antes de función derivada. Porque de función derivada en adelante ya comenzamos con los procedimientos generales de derivación, o sea, encontrar las derivadas de todas las funciones que hemos estudiado en la unidad de funciones y todos los procedimientos generales de derivación. Eso es largo. Entonces, eso es lo que entraríamos a partir de ahí cuando retomemos luego de las vacaciones. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profe. Sí. Active el micrófono si quiere preguntar. ¿Quién? ¿Mariano o quién? No, profe, no tengo ninguna duda. Ah, es que veía, no sabía si quería. ¿Alguien que quiera preguntar? No. Bueno, entonces, chicos, les deseo también que tengan unas felices vacaciones y, bueno, presten, estén atentos. Ustedes se pueden comunicar después de las 2 semanas con la profe Tinti Live, como ella trabaja en Secretaría Académica, o sea que les va a estar informando cuando retomamos la actividad nuevamente, ¿sí?
Y no es para dejar y después hacer borrón y cuenta nueva, chicos, porque ustedes vienen después de la vacación y parece que, digo, dejo todo lo que estudié, lo dejo ahí hago borrón y cuenta nueva, ¿no? Todo esto lo tengo que tener sabido. Lamentablemente, chicos, no hay parcial por el momento. Entonces, no estoy registrando todo eso. Por eso les digo que es importante que saquen todas las dudas para que después no tengan problemas. Bueno, entonces, felices vacaciones y nos vemos después de las vacaciones. ¿Está bien? Igualmente. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Gracias. Felices vacaciones. Hasta luego. Chao. Nos vemos, profe.